Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a mi clase. Muchísimas gracias por permitirme verles y que estén correctamente uniformados. Ahora bien, necesito que uno de ustedes me ayude, como ya sabe, a iniciar la clase con una sencilla pregunta. Steven Tapia, ¿qué vimos ayer? Sobre la información. ¿Qué dijimos de la información? Todos los métodos que se debe saber ¿Para qué? para, ay, para poder saber mejor los sitios web de la información, etc., etcétera. Ya, para saber de dónde adquirir la información. ¿Qué más dijimos, Emily, de la información? Técnicas, esquemas que podemos utilizar, cómo seleccionar la información. Ya, correcto. Entre los esquemas, recuerdan que yo les mandé a consultar solo el qué significa un mapa conceptual, qué significa un organigrama. Eso, por favor, tenga pendiente. Y con la clase de hoy me tienen que enviar las dos juntas. Lo que vamos a ver hoy está muy relacionado con el uso de información para que nosotros podamos entender. Y para nosotros entender lo que estamos leyendo se necesitan estrategias para la comprensión lectora, y es lo que vamos a ver el día de hoy. El título, el tema, el que usted va a escribir en su cuaderno es Estrategias cognitivas de comprensión. Estrategias cognitivas de comprensión. Les voy a compartir yo la presentación para que se les facilite el copiar, observar. Así que por favor me confirman cuando ustedes puedan ver ya la información que les estoy compartiendo. Listo, ¿lo pueden ver, Jenny? ¿Lo puedes ver? Sí, sí se ve. Ya listo, empezamos. Estrategias cognitivas de comprensión. ¿Qué entendemos por estrategias, Joel Padilla? Joel, ¿qué entendemos por estrategias? Acciones, tomar acciones de algo, ¿Tomar acciones para qué? como una defensa o algo. Ya, como una defensa para algo. Estrategias son los mecanismos que nosotros tomamos, como dice Joel, para poder realizar algo efectivo. En todo caso, defendernos, atacar, en lo que dice Joel, que me refiero, que supongo se está refiriendo a un juego. Entonces vamos a proceder con una definición, un concepto. Ayúdame con la lectura, por favor, Alan. Alan. Ahí se escucha. Sí. Son herramientas mentales que conforman nuestro pensamiento estratégico, necesario para comprender un texto. Las estrategias cognitivas aplicadas a la lectura son aquellas que ayudan a los estudiantes a establecerse propósitos para poder entender lo que se está leyendo. Ya, correcto. ¿Qué entendiste, Alan, de esto que acabas de leer? Que esto es como un apoyo para nosotros, para un manejo, para nosotros poder analizar un texto. Ya, correcto. Es un apoyo que nosotros tenemos para poder entender un texto. Porque, verán, les comento, las estrategias cognitivas son las herramientas que nosotros utilizamos para poder entender algo.
nosotros vamos a utilizar algo intencionalmente. Ya les voy a explicar cuáles son después. Y también hay las estrategias metacognitivas, que esas son las que hacemos automáticamente. Es decir, si usted lee, el gato está sobre el árbol, usted ya se imagina un gato sobre un árbol, sin que usted lo haya dicho, a ver, me voy a poner a pensar, simplemente lo piensa. Esas son metacognitivas, es decir, que a usted le salen automáticamente. Igual, cuando le dicen 2 por 2, usted ya sabe que es 4. Algún momento tuvo que aprenderlo, pero ahora ya lo sabe automáticamente y es su estrategia metacognitiva. Ahora vamos con las cognitivas, que son las que tenemos que nosotros hacer intencionalmente. Sí está clara esta diferencia, ¿cierto? Ya, ahora vamos a los propósitos. Entonces dice que nosotros nos debemos proponer metas para poder comprender un texto. Daniel, ayúdame con la lectura. Propósitos. Mejorar su capacidad de control y regulación del significado que van construyendo cuando relee lo que no comprende. Valorar la importancia de detener la lectura o leer más despacio y detenidamente determinados fragmentos del texto para comprenderlo. Buscar en el propio texto aquellas pistas que les clarifiquen el significado perdido. Reflexionar sobre lo que se lee, autocuestionándose cuando falle la comprensión con la intención de repararla. Ya, listo. Entonces, como propósitos, no como estrategias, ojo, esto debe estar en el cuaderno. Los propósitos, mejorar la capacidad de control y regulación, es decir, lo que yo voy leyendo, no sé si le ha pasado algún momento que usted está leyendo y se pone a pensar en otra cosa y leyó, pero no entendió y ni siquiera se acuerda de qué leyó. Entonces, este momento para mejorar la capacidad, es decir, una vez, no entendí, no le puse atención, voy a repetir la lectura. ¿Para qué? Para yo controlar, regular lo que es el significado de lo que estoy leyendo. Valorar la importancia de detener la lectura, leer más despacio, esto es sobre todo cuando usted lee en voz alta. Yo le recomiendo siempre que lea en voz alta porque ahí la información se le va a quedar en la cabeza con mayor facilidad. Cuando usted se quiera aprender algo, le recomiendo primero que escriba. Lo tiene que escribir. Segundo, que lo lea en voz alta. Ahí se va a aprender mejor las cosas a que usted lo lea en voz baja y desde la computadora. Eso no queda en la cabeza tan fácil. Entonces, un mecanismo bueno para aprenderse las cosas es leerlo en voz alta, leerle lento, como dice ahí, más despacio, porque usted va comprendiendo lo que va diciendo, y escribirlo. Buscar en el propio texto las pistas. Hay ideas principales, a eso se refiere, ideas principales, ideas clave que le hacen entender el texto, de qué estoy hablando, y reflexionar sobre lo que se está leyendo. Eso en propósitos, por favor, debe estar en el cuaderno. ¿Ya está copiado? Ya, bien. Ahora sí, hay 3 tipos de lectura principales. Yo de esto ya les había conversado brevemente, ahorita es lo que vamos a hacer mayor énfasis. Y los 3 tipos de lectura, ¿cuáles son, Daniel Matailo? Denotativa, connotativa y de extrapolación. Correcto, denotativa, connotativa, de extrapolación. La lectura denotativa, ¿qué habíamos dicho, Daniel, tú mismo, de la lectura denotativa en clase? No me acuerdo, sinceramente. Ya, vamos a recordar ahorita. La lectura denotativa es aquella que usted hace en primera instancia. En cuanto lee, únicamente lee, identifica, yo que sé, en un cuento, los personajes, en un ensayo, identifica la estructura, puede reconocer las características. Es un texto narrativo, es un texto periodístico, publicitario. Entonces usted solo con leerlo identifica lo más explícito, lo más superficial. No tiene que hacer ningún análisis, no tiene que comparar nada. Literal, lo que dice y no importa nada más. Esa es la lectura denotativa. Cuando aprendemos a leer, generalmente los niños lo único que hacen es la lectura denotativa. Leen un cuentito y se acabó. Sabemos leer. Y luego vamos con el segundo proceso, que es la lectura connotativa.
¿Esa recuerda alguien cuál es la lectura connotativa? Ya, la lectura connotativa es el siguiente paso. Es decir, una vez que usted ya leyó, una vez que usted tiene las ideas superficiales en su cabeza, pues ahora las va a interpretar, va a inferir ideas, va a conocer significados, va a poder distinguir si el cuento, pues es cuento, es fantasía, o si es que es objetivo, si es que es real. Eso ya depende de su criterio. Es decir, según mi criterio, esto es lo principal, según mi criterio, de esto habla. Entonces, en lo que más se puede definir, determinar qué es denotativa y qué es connotativa, puede ser en un refrán. Por ejemplo, por la plata baila el mono. ¿Qué quiere decir Kelly denotativamente? ¿Qué dice que por la plata baila el mono? Que por dinero hacen cualquier cosa las personas. Denotativamente. Recuerden que denotativo es literal, sin doble significado, sin pensarlo. Ah, que un mono baila si le dan plata. Ya, correcto, denotativo. El mono baila por la plata, pues que ahí está un monito que yo le doy plata y va a empezar a bailar. Exacto. Y ahora sí vamos con lo connotativo, que es lo que yo entiendo. Ahora sí, Kelly, ¿qué entiendo? Que si le pagan a alguien por hacer algo, va a hacerlo. Ya, correcto. O sea, que por la plata las personas podemos hacer muchas cosas. Ahí está lo denotativo y lo connotativo, que es lo principal de la lectura, lo que dice, lo que yo entiendo. Ahora vamos a un nivel superior, a un nivel al que los niños chiquitos no alcanzan. Este nivel ya es de ustedes, de colegio, de universidad, y es el de extrapolación, que ya tiene que ver con un nivel crítico, es decir, que usted va a emitir una opinión sobre lo que acaba de leer. Entonces, Antonio, ¿qué opinas sobre que el mono baila por la plata? Pues que en el mundo existen personas que hacen cualquier cosa por tener beneficio económico. Ya, ¿y qué más? Ahora bien, eso puede darse como connotativo porque todos entendemos eso. Dentro de la crítica, usted puede diferenciar entre culturas, entre sociedades, puede emitir un criterio propio y debatir de lo que piensan los demás, puede juzgar. Entonces, júzgame, por favor, esta frase, Antonio. Pues a mi parecer esa postura está mal, pues porque, o sea, la gente que tiene ese dinero se beneficia de las personas que necesitan. Y pues eso también puede ser algo bueno o algo malo para el beneficio de las personas con dinero. Ya, correcto. Mira, tú tienes tu opinión que es muy diferente a la que puede tener cualquiera de ustedes y eso hace que ustedes lleguen a este tipo de lectura, al último nivel, al que ya emite críticas, al que compara, al que pelea por saber quién tiene la razón. Entonces, hasta ahorita estamos entendidos de estos 3 niveles de lectura, ¿cierto? Ya, correcto, gracias Daniel. Está entendido todos igual, ya copiaron, necesito que esto esté en su cuaderno. Listo, continuamos entonces. Ahora bien, para las estrategias, nosotros vamos a determinar que mientras usted lee, hay 3 momentos. Listen, Dime, ¿puedo poner otro, por favor? la anterior, Un ¿esa? rato. Sí, el Ya, anterior. listo. Cópienme rapidito, hasta eso les explico. Ya, listen, gracias. En el proceso de la lectura van a haber 3 momentos principales. Antes de leer, durante la lectura y después de leer. Porque usted cuando lee algo no simplemente lo lee y se acabó. Usted está realizando la lectura denotativa que no le aporta nada. Ya le digo que esa es para aprender a leer, nada más. Entonces, lo que necesita es tener un proceso antes, durante y después de la lectura. En este proceso es donde entran las estrategias cognitivas. Hay estrategias para cada momento, estrategias para antes, estrategias para durante, estrategias para después. Las vamos a ver. ¿Ya Gabriel la pasó?
A ver, hasta eso voy a ver que me prendan. Ezequiel, ¿tienes cámara? No, listen. Está bien, pero si estás apuntando, ¿cierto? Tienes que enviarme Sí. deberes, Ezequiel. Ya, listen. Enviarme, por favor, todo el cuarto bloque, todo el quinto bloque. Ya, listen. Muy bien. Odalis, esa cara de sueño, ¿ya copiaste? Ya dicen, ya copié. Ya, muy bien, así me gusta. Diligentes. Listo, ahora sí, continuamos. Ahora vamos con las estrategias cognitivas para antes de la lectura. Alison, ¿qué dice debajo de nuestro muñequito? Presentar preguntas al alumno para promover su curiosidad. Correcto. ¿Y qué crees que está haciendo igual este muñequito aquí? ¿Por qué crees que lo puse? Porque antes de leer uno tiene curiosidad de lo que va a leer. Ya, o no sabe ni siquiera con qué se va a topar. Entonces, este muñequito, antes de la lectura, se va a realizar todo tipo de preguntas. Es decir, ¿por qué lee? Porque la Lisen me dijo no. O sea, ¿por qué lee Guasipungo? Porque yo le dije no. Esto va más allá. Entonces, vamos a establecernos 3 preguntas principales. Estas 3 preguntas principales son nuestra estrategia. Alison, igual tú ayúdame con la pregunta. ¿Para qué voy a leer? Ya, ¿para qué voy a leer? Establezco propósitos con esta pregunta. Entonces, Ezequiel, ¿para qué vas a leer tú? ¿Para qué leerías cualquier cosa? Para aprender. Para aprender, ¿qué más? ¿Para qué más leerías? Para encontrar cosas nuevas. ¿Sí? Ya, correcto, sí, para descubrir, para aprender, para investigar. Usted leería para alimentar su cultura general, para aprender a leer más rápido. En fin, tiene muchos propósitos para qué leer. Entonces vamos con la siguiente pregunta, si me ayuda, por favor. Nicole. ¿Qué sé yo acerca del texto? Ya, qué sé yo. Nicole, tú mismo. Entonces, para activar los conocimientos previos que yo ya tengo, entonces vamos con la obra que están leyendo. Nicole, yo te digo, y yo ya les dije lo que iban a leer. Jorge Icaza es uno de los máximos representantes ecuatorianos del indigenismo. Él escribió Guasipungo, el libro que están leyendo ustedes. Listo, entonces, antes de leer Guasipungo, ¿qué es todo lo que sabes, Nicole? Sobre cuál es la finalidad que tuvo el autor para escribir esa obra. Ya, ¿qué sabes? Cuéntame, ¿qué sabes de la finalidad? ¿Por qué escribió esa obra? Porque él quería representar o dar a entender cómo es que se daba el indigenismo en esas épocas, cómo eran tratados. Correcto, muy bien. ¿Qué más sabes? Ya, bueno, es lo que sabes. Sabes que esa novela se escribió para retratar la cruda realidad del indígena, ¿no es cierto? Entonces ahora es lo que sabes, lo que te sirve y es suficiente para empezar a leer. Entonces ahora, con estas preguntas que sugieren algo objetivo, ahora vamos con algo subjetivo, es decir, algo que yo me puedo inventar. Entonces, si es que Nicole dijo que va a retratar cómo vivía el indígena, porque se me fue, porque el escritor habla del indigenismo, entonces, Yesli, ¿de qué tratará el texto? Hay que hacer una predicción sobre su contenido. Pues sobre un indígena y las relaciones con los blancos. Ya, O sea, correcto, muy bien, con los llamados blancos, recuerden que mestizos a la final. Entonces, muy bien, ¿de qué tratará? Hago mis predicciones. Va a tratar de un indígena que tiene problemas con sus dueños, con sus señores feudales. ¿Y qué más puede ser? ¿De qué más puede tratar el texto? Tú mismo, Janely. Ay, ¿qué hablo? Yesli. ¿me puede repetir la pregunta? Sí, que continúes. ¿De qué tratará el texto? ¿De qué más puede tratar?
de la explotación indígena, de cómo seguían viviendo en ignorancia, aún así estar en una época ya más avanzada, Ya, por así correcto. decirlo, y Correcto, cómo seguían súper bien. sirviendo el Ajá, de hecho sí. Entonces, si yo ya tengo el objetivo, entonces, ¿para qué voy a leer, como dijo Ezequiel? Para conocer, para aprender, qué sé yo acerca del texto, pues que habla de la vida indígena, ¿de qué va a tratar? De la explotación. Entonces, eso ya me va a dar apertura a mi curiosidad de saciar esa duda. Entonces, ¿qué va a pasar en el libro? ¿Qué va a pasar con este autor, con este indígena? Quiero saber. Ahí están mis estrategias previas. Ya tengo la duda en mi cabeza porque respondí estas 3 preguntas. Ojo, cuando yo le mande estrategias para una lectura, porque yo le puedo mandar de deber o de evaluación, usted debe responderme estas 3 preguntas. Pilas con eso. Ahora sí, continuamos. Durante la lectura, entonces empiezo a leer. ¿Qué dice debajo de nuestro dibujito, Adriana? Realizar actividades de acompañamiento. Ya, de acompañamiento a la lectura. Entonces, mientras yo voy leyendo, voy haciendo cosas. ¿Qué cosas puedo ir haciendo mientras leo, Karen? Ir analizando. Ya, ¿cómo analizo algo? mm, Razonando también. O sea, lo Ya, que voy leyendo, manteniendo la información. correcto. Y es justamente lo que les expuse en los propósitos. Si es que algo no entiendo, lo releo y me aseguro de haberlo entendido. Es lo que tiene que hacer durante la lectura. Entonces, empezamos con nuestra primera estrategia. Odalis. Poner, o sea, tener una atención a, por ejemplo, para la lectura, porque si no, no podríamos entender la lectura o comprender la lectura. Ya, ponerle nuestra atención, correcto, pero quiero que me ayudes acá con la lectura. La primera estrategia. Por ejemplo, tener días... Odalis, días... la lectura. ¿Qué? La lectura, el primer cuadrito. Hacer anticipaciones. Correcto, hacer anticipaciones. Entonces, mientras voy leyendo que Andrés Chiliquinga, supongo que usted ya está avanzando en la lectura, ¿cierto? Puedo ir haciendo anticipaciones, como dijo, y sigamos con la opción tentativa que nos estaba dando Yesli. Entonces, ¿qué va a pasar con este sujeto si dice que le quitan una parcela de tierra? Yo hago anticipaciones, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Se va a ir o va a luchar por recuperarla? Para ella. El parafraseo, que era parafrasear, decir lo mismo en otras palabras. Es decir, para yo entender todo un párrafo entero ahí, pues parafraseo porque lo voy a decir con mis propias palabras para entenderlo. Fernando, la segunda estrategia. Identifica las palabras clave. Ya, las palabras clave. Muy bien, entonces, si es que usted encuentra palabras, las palabras claves aquí, Huasipungo, ¿qué otra palabra clave puede ser en el texto que ya está leyendo? Vamos, palabras clave que yo sepa que con esas palabras ya están leyendo Huasipungo. Desigualdad. Desigualdad social, muy bien. Indígena. ¿Qué otra palabra? Indígena. En fin, más palabras, ¿ya? Que nos pueden hacer entender de qué estamos hablando. Con sustitución por sinónimos se refiere a que si usted encuentra una palabra que es complicada, pues tiene que parar, tiene que buscar el significado y la puede suplir por un sinónimo para que usted pueda entenderlo. Tiene que releerlo y entender. Ya con el sinónimo le va a facilitar bastante. Vamos con la última estrategia, Samantha. Piensa en voz alta, crea imágenes mentales. Ya,
Piensa en voz alta. Como yo les he dicho, la mejor manera para retener información en su cabeza es decirla en voz alta. Al momento que dice en voz alta, puede acompañarse con imágenes mentales que en sí suceden automáticamente, como ya les dije. Entonces, si dice el indígena de poncho y botas, el indígena de poncho y botas que sube por el lodoso monte, entonces yo ya me imagino un personaje indígena tal cual vestido subiendo por la ladera lodosa. Entonces me imagino, y eso le va a ayudar a desarrollar su historia porque se está imaginando. No sé si alguna vez usted ha visto esa típica imagen cliché de que cuando abre un libro se abren estrellas, se abre un castillo, se abren tantas cosas porque precisamente la lectura se trata de imaginación. En la imaginación está el éxito de que usted comprenda un cuento. Por eso piensa en voz alta. Y vamos ya a la última, que es el después de la lectura. ¿Qué dice abajo de nuestro muñequito, Alexander? Reorganiza la información de la lectura e infiere su contenido. Ya, entonces hemos terminado de leer, de releer, de imaginarnos la historia, de seleccionar palabras clave. Y ahora sí vamos a identificar las ideas principales y secundarias. ¿Y por qué debe ser esto después y no antes? ¿Por qué crees, Daniela, que nosotros debemos identificar las ideas después de leer y no mientras leemos? Porque después de leer, o sea, ya tenemos como una idea más clara. Correcto, tenemos ya la idea de qué está hablando y no nos estamos anticipando a subrayar, a seleccionar la primera idea bonita que vemos, sino ya tenemos una idea general, ya tenemos una idea central y ahora sí, ¿cuál es la columna vertebral de mi cuento, de mi ensayo, de mi historia? Identifico las ideas principales. Continuamos con la siguiente estrategia, Juliana. Elaboración de organizadores. ¿Para Sintetizar qué? información. Para sintetizar la información, correcto, es precisamente lo que les di ayer. Y una de las mejores maneras para que usted pueda sintetizar su información sin tener que estar haciendo resúmenes tediosos es elaborar organizadores. Los organizadores son los recursos que nos permiten sintetizar información y que sea reconocible, que se pueda compartir y entender. Saraí, nuestra última estrategia. Cuestionario, formulación y contestación de preguntas. Correcto. Una de las últimas estrategias que podemos utilizar para saber si es que comprendimos bien lo que estamos leyendo es elaborar un cuestionario. Cuestionario es lo que yo les hacía en clases a ustedes sobre una lectura del libro que estaba muy larga. Entonces, con un cuestionario bastaba leer, subrayar y responder las preguntas. Esta estrategia sirve de alguna manera para puntualizar la información importante, porque cuando usted realiza un cuestionario no va a poner la información que no es relevante, debe poner precisamente lo que usted considera más importante. Esto en cuanto a las estrategias, recuerde que son antes, durante y después. Si es que yo en algún caso le digo, aplique las estrategias cognitivas con esta lectura, ¿qué va a hacer usted? Va a responderme estas 3 preguntas, va a hacer esto. Esto sí es algo personal, es decir, usted no me puede escribir las anticipaciones que va a hacer, pero sí las debe hacer de carácter personal. Debe subrayar las palabras clave. Igual, el piensa en voz alta es algo que usted debe hacer internamente, yo no le puedo revisar eso. Y las estrategias posteriores, como pueden ver aquí nuestro dibujito, ¿qué está haciendo David, este dibujito aquí? Está escribiendo. Está escribiendo, correcto, porque las estrategias después de la escritura consisten en escribir, después de la lectura, perdón, consisten en escribir. Vamos a subrayar, identificar ideas principales, vamos a hacer nuestro organizador gráfico y finalmente escribir nuestro cuestionario, nuestras preguntas. Eso en cuanto
a las estrategias cognitivas. Recuerden que son estrategias que nosotros hacemos intencionalmente para entender algo. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, algo que quiera aportar? No. Eso sería todo en cuanto a la clase de hoy. ¿Cuál es la tarea? De aquí recuerde que tiene tarea y puede enviarme hasta terminar esta semana. Usted va a escoger un cuento chiquito, cualquier cuento. Si quiere la Caperucita, pues escoja ese. Cualquier cuento corto y le va a aplicar las estrategias cognitivas de comprensión. ¿Por qué le mando un cuento? Generalmente un cuento tiene una moraleja. La moraleja no se obtiene en la lectura denotativa. Recuerde que la denotativa es simplemente leer y se acabó. Entonces, la moraleja ya es connotativo y su crítica ya es de extrapolación. Por eso le mando un cuento. Me va a realizar, por favor, las 3 lecturas, obvio, y las estrategias. ¿Tienen alguna pregunta? No, ya. Eso en el cuaderno, no a computadora, a mano en el cuaderno. Entonces, jóvenes, eso sería todo por hoy conmigo. Muchísimas gracias. Y con ustedes nos vemos el día lunes. No se olvide, por favor, de mandarme lo que hicimos ayer y hoy, esta semana. Y continúe con la lectura de obra literaria. Tiene hasta finales de mayo para enviarme el trabajo.